Amén. Hoy está un poquito frío, ¿no? Hace un poquito de frío hoy. Así que bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Y hoy quería seguir un poco compartiendo lo que estaba hablando la semana pasada. Pero quería hablar acerca de la armadura de Dios. En junio, o el 6 de junio de 1944, después de una demora de casi 24 horas, se desarrolló la operación militar más importante, creo, de la historia que hemos conocido hace poco. Precedidos por bombardeos en la zona costera, alrededor de 13.000 paracaidistas que se lanzaban sobre las líneas enemigas, 5.000 barcos y 156.000 soldados estaban a punto de desembarcar en las costas de Francia, listos para tomar esa playa. Para los que conocen un poco de historia, eso se llamó el Día D. Fue el comienzo de la ofensiva más importante que hubo contra el nazismo para poder tomar Europa y poder conquistar de vuelta y liberar a los pueblos que habían sido oprimidos por tanto tiempo. Antes de la invasión, el general Eisenhower le mandó una carta a las tropas. Una carta donde básicamente les decía a los soldados, a los marineros, a los aviadores de las fuerzas aliadas. Él les puso: están a punto de embarcarse en una gran cruzada, lograr la destrucción de la maquinaria de guerra alemana, la eliminación de la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa y la seguridad para nosotros mismos en un mundo libre. Y él seguía en esa carta alentando a las tropas, pero obviamente no les decía: va a pasar todo muy rápido, no van a tener problemas, no van a tener dificultades, sino que le puso: su tarea no será fácil. Tu enemigo está bien entrenado, bien equipado y está curtido en la batalla y luchará salvajemente. Todos conocemos lo que pasó ese día. Hoy Europa está libre de opresión, de tiranía. Pero el general en ese momento lo que quería que sus tropas entendieran, que se iban a enfrentar a un enemigo, que no iba a ser tan fácil, que no era que iban a llegar a esa playa, iban a desembarcar y iba a ser todo color de rosas, sino que se iban a encontrar con un enemigo que estaba preparado, listo para matar, listo para defenderse. Imagínense lo que hubiera pasado ese día, si cada uno de esos jóvenes, de esos hombres que llegaron a esa playa, no hubieran estado preparados para recibir el fuego que iban a recibir. ¿Qué hubiera pasado si de repente se hubieran abierto las compuertas y ellos no estaban preparados a recibir esa defensa del enemigo que estaba en esa playa? Creo que muchos más hubieran muerto, muchos más hubieran encontrado de alguna forma desprevenidos. Y la semana pasada yo hablaba acerca de lo que Pablo escribe en el libro de Gálatas. Y ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver la Biblia con el desembarco de Normandía? En el libro de Efesios dice: por último recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños del astuto del diablo. Y dice: no luchamos contra carne ni sangre, sino contra poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Como les decía recién, ¿qué tendrá que ver el día D con lo que nos está hablando Pablo? Y creo que en estos versículos de la Escritura, Pablo comienza a presentarnos un concepto que se hablaba un poco en la Escritura, pero no era directamente mencionado. Vemos en la palabra que Pablo es el primero que en sí nos habla de que estamos en una guerra espiritual. Es el primero.
Porque antes sí estamos peleando, estaremos en enemigos, pero digamos, Pablo en este momento nos dice, no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Y nos dice además, pónganse la armadura de Dios. En ese momento, para nosotros es distinto porque nosotros en este tiempo no usamos armaduras. Pero alguien que se ponía una armadura sabía que iba a entrar en combate. Sabía que iba a arriesgar su vida. Sabía que había algo que defender y algo que conquistar. No era algo simple. Pero Pablo es el primero que nos dice en este tiempo que estamos en una guerra espiritual. Y lo peor que nos puede pasar es no estar preparados. Es no saber lo que nos espera. Es no saber a lo que nos vamos a enfrentar. Es pensar que la guerra espiritual no existe. Que el enemigo no existe. Y si miramos, y yo meditaba en todo esto, porque creo que el enemigo tiene un plan y un propósito en este tiempo. Es hacernos creer que Él es invisible, que Él no está, que son todos cuentos de hadas. No sé si te has dado cuenta, y yo pensaba en este tiempo, yo me acuerdo cuando era chico, estaba creciendo en esa época, había una serie que se llamaba Camino al Cielo, donde el personaje era un ángel que había bajado a la tierra, iba y conocía gente y los ayudaba. Hoy esa serie creo que ni siquiera se filmaría, porque hoy vemos que el mundo nos quiere mostrar un enemigo que es simpático. Yo me acuerdo hace unos años se estrenó una película que se llamaba Hellboy. La traducción sería El niño del infierno, que supuestamente, no me acuerdo, no la vi la película, pero no sé si era Satanás o el hijo de Satanás. Y el título decía, Él es la única esperanza del mundo. Imagínate crecer creyendo que el demonio es la única esperanza del mundo. Y vemos series en televisión, series como por ejemplo que hay una que se llama Lucifer, en Netflix, donde el personaje, creo que es Lucifer mismo, que viene a la tierra y se hace hombre y empieza a hacer sus cosas y empieza a moverse en esta tierra como si nada pasara. Y creo que es una de las más vistas. Porque de alguna forma, cuando el enemigo te muestra algo repetitivamente, ya se convierte en algo común. Ya no lo vemos como un enemigo. Ya no lo vemos como alguien que quiere robarnos nuestro futuro. Lo vemos tal vez como un personaje gracioso. Tenemos clubes de fútbol donde su insignia es un diablo. Y si miramos un poco lo que sucede en este mundo, vemos espectáculos deportivos como el Super Bowl, que pasan gente vestida de demonios, incitando a servir a Satanás. Ahora vos andá a parate ahí en el medio y decís, yo vengo a hablarles de Cristo. Creo que decís, yo vengo a hablarle y te cortan la comunicación y te sacan del escenario. No llegás ni siquiera a decir el nombre de Cristo en este tiempo. Y de alguna forma la sociedad nos ha querido mostrar el enemigo, que es el rey, el que domina este mundo, ese que nos ha querido mostrar que el enemigo no es tan malo. Él no es tan malo. Como decía el título de la película, Él es la salvación del mundo. Es la única esperanza. Y de alguna forma nos ha metido en la cabeza que no estamos en guerra, que no estamos enemistados. Porque Él es un maestro ilusionista que lo único que quiere hacer es confundirnos. Es hacer que perdamos el norte, que empecemos a mirar hacia otros lados, que no miremos al enemigo que tenemos enfrente, como dice Pablo, que no lo miremos como un enemigo, sino lo que miremos como un amigo, un aliado para llegar a algún lugar. Hoy en el mundo buscas y hay un montón de personas que están en el mundo del espectáculo y abiertamente dicen que han hecho pactos con el demonio para llegar a donde están. Pero lo hacen tan simple como que parecería algo normal. Y cuando algo es normal,
No hay una respuesta nuestra de ponernos la armadura de Dios, porque es normal. ¿Por qué voy a combatir algo que es normal? Parece que nadie se espanta, parece que fuera lo normal de este tiempo en la sociedad. Y muchas veces el enemigo lo que hace, como dije, es uno que nos engaña totalmente, todo el tiempo. ¿Y qué es lo que nos muestra él? Que la culpa no es del diablo, la culpa es de tu jefe. La culpa es del que tenés al lado, sentado al lado tuyo. La culpa es de que te falta esto, la culpa que no tenés dinero, la culpa que el que te cruzó el auto cuando estabas viniendo para acá. La culpa es de un problema financiero. Cualquier cosa que sea de carne y sangre, ese es tu problema. Pero Pablo nos habla de algo distinto, nos dice que nuestros problemas, nuestro enemigo, no es de carne y sangre, sino que son principados y potestades a las cuales tenemos que enfrentar batalla. Muchas veces nos enojamos con personas, nos enojamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, y vemos y nos ponemos a pelear contra carne y sangre. En vez de mirar la palabra y escuchar lo que Pablo nos dice, no pelees con carne y sangre, pelea con principados y potestades. No pelees con tu hijo rebelde, pelea con el enemigo que lo está incitando a que se aleje de su presencia. No pelees por las cosas del mundo, no pelees por cosas de sangre y carne, no pelees con tu jefe, orá por tu jefe para que él conozca a Cristo. Porque muchas veces estamos peleando con el enemigo equivocado. Estamos a veces como peleando contra una pared, tratando de que alguien cambie, y vos tenés que obrar para que Dios se manifieste en su vida. Para que el enemigo retroceda, para que el enemigo se tenga que ir. Y que haya libertad espiritual. Pero si no entendemos esto, no entendemos que estamos peleando contra un enemigo. No entendemos que estamos en una guerra. Porque muchas veces estamos peleando contra un mundo invisible con armas visibles. Estamos peleando con cosas humanas en un mundo espiritual. Estamos peleando con cosas naturales sobre un mundo sobrenatural. Y esas armas no sirven. Esas armas no sirven. Porque estamos peleando con el enemigo equivocado. Estamos usando las armas incorrectas. Por eso el apóstol Pablo dice que ante todo debemos saber que tu enemigo no es la persona que tenés al lado, que el enemigo es Satanás, que estamos peleando contra espíritus y no contra humanos. La Escritura deja clara que Satanás es real y que siempre está trabajando contra Dios y contra su reino. Y si nosotros somos hijos de Dios, significa que Él está trabajando en contra nuestro. En contra de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La semana pasada leíamos en Santiago 4:7 que decía, por eso obedezcan a Dios, pónganle resistencia al diablo y él huirá. Todos sabemos lo que significa obedecer a Dios, obedecer su palabra, aunque no nos guste, ser obedientes a lo que Él nos manda. Pero muchas veces no entendemos lo que significa ponerle resistencia al enemigo. ¿Será ponerle mala cara? ¿Será rebelarnos de alguna forma? ¿Qué significa para nosotros como cristianos ponerle resistencia al enemigo? Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que entender en este tiempo, porque podemos ser obedientes a Dios, pero si no ponemos resistencia, el enemigo no va a huir. Como decía la semana pasada, no podemos tener uno sin el otro. Tienen que ser los dos para que el enemigo se huya y se vaya de nuestras vidas. Pablo continúa en Efesios 6:13. La semana pasada estábamos hablando de Efesios 6. Y en 6:13 dice, por ello vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo.
Aquí nos habla de resistir, al igual que nos hablaba el libro de Santiago, que decíamos, pónganse o resistan al diablo. Y acá Pablo nos dice de vuelta, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y así terminar la batalla, o cuando terminen la batalla todavía estén de pie. ¿Qué quiere decir estar de pie? Significa que vamos a terminar victoriosos sobre el enemigo. Que va a haber victoria en nuestra vida. Que vamos a ser capaces de robarle al enemigo lo que él nos robó primero. Volver a recuperar el terreno, la familia, los amigos, aquellos que el enemigo nos robó. Poder ir y rescatarlos y traerlos de vuelta. Al igual que ese grupo de hombres y mujeres que también estaban en guerra en el día D y desembarcaron en Normandía. Para poder recuperar lo que el enemigo les había robado, para poder traer libertad a toda Europa. Dios quiere que nosotros resistamos al enemigo, y terminar de pie significa que vamos a recuperar aquello que el enemigo nos robó. Vamos a poder libertar a aquellos que hoy están cautivos en este mundo, que han sido engañados, que han sido llevados a un lugar donde no pueden escuchar la voz de Dios. Eso es lo que significa estar de pie. Y la palabra nos dice, Pablo nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Cuando nos vestimos de la armadura de Dios, y vamos a hablar un poco acerca de la armadura, no podemos ponernos solamente una parte. No podemos ponernos solamente una parte de la armadura, tiene que ser toda la armadura de Dios. Porque cada parte, cada componente de esa armadura de Dios, que son las armas que Dios nos da para permanecer contra el enemigo, necesitamos de todas ellas. Y es por eso que tenemos que conocerlas. No sirve de nada ponernos solamente una parte o la mitad de la armadura. Imagínate en la Edad Media, un caballero que sale nada más con el yelmo en la cabeza y en calzoncillos. Muere. Necesita toda la armadura, de pies a cabeza. Necesita de toda la armadura para poder terminar la batalla en victoria, para poder reclamar y traer de vuelta a aquellos que el enemigo les ha robado. Así que la armadura que Pablo nos habla, dice el versículo 14, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. El cinturón de la verdad es la primera parte que Pablo nos habla. Y el cinturón no era como ahora que uno se lo pone para que no se le caigan los pantalones. Era un cinturón que se ponía, donde de ese cinturón se iban a colgar las distintas cosas que uno iba a necesitar. De ahí se iba a colgar la espada, de ahí se iban a poner otras cosas dentro de las prendas. Así que lo primero que se pone es el cinturón y es lo último que se saca. Cuando uno se sacaba el cinturón, cuando uno se aflojaba el cinturón, era que había terminado de pelear o estaba descansando o estaba de vuelta en casa. Pero es lo primero que uno se ponía. Y al igual que ese cinturón, dice el cinturón de la verdad es lo que nos tiene que rodear. La verdad, dice la palabra, os hará libres. La verdad te hará libre. Conocer la verdad de Dios. Conocer la verdad de Dios es el antídoto contra toda mentira y todo engaño que el enemigo quiera poner en tu cabeza. Si no conoces la verdad, todo lo que te digan va a ser verdad. Pero cuando vos conocés la verdad y esa verdad te rodea, esa verdad es lo que junta todo lo que tenés que llevar, al igual que ese cinturón que ellos se ponían. Cuando la verdad es lo que lleva y lo que te rodea, el enemigo no puede engañarte. El enemigo no puede engañarte. ¿Y qué es la verdad? Juan 17:17 dice, santificados en tu palabra, que es la verdad. La verdad es la palabra de Dios.
Necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra es verdad. Es verdad. La palabra no miente. Muchas veces leemos la palabra de Dios y ¿sabes qué nos pasa? No creemos lo que la palabra dice. Leemos la palabra y decimos, bueno, eso me parece está un poco exagerado. Leemos el poder que Dios tiene para sanar, para restaurar. Bueno, eso era en esa época. Leemos lo que Dios dice acerca de nosotros y tampoco lo creemos. No creemos muchas veces lo que la palabra de Dios dice. Y si no hay verdad en lo que estamos leyendo, entonces no estamos protegidos. Lo que me llama la atención es que muchas veces nosotros no creemos lo que la palabra de Dios dice, pero ¿sabes quién lo cree? El enemigo. El enemigo conoce la palabra y sabe lo que está escrito es verdad. Y sabe que lo que dice la palabra, que Dios dijo que iba a hacer, se va a cumplir. Por eso tiene miedo. Él sabe que hemos sido perdonados. Él sabe que hemos sido redimidos. Pero muchos de nosotros todavía nos preguntamos si vamos a estar en el cielo o no, si somos salvos o no, si Dios nos perdonó lo que hicimos la semana pasada o no. Pero hasta que no entendamos la verdad de Dios, el enemigo la cree. Nosotros tenemos que creerla más que Él, porque somos sus hijos. Él sabe que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Que no hay vergüenza, que no hay condenación. Pero muchas veces vivimos condenados por nosotros mismos. Él sabe que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor y dominio propio. ¿Lo crees? ¿Vivís tu vida creyendo lo que dice la palabra? ¿O todavía tenés dudas? Porque cuando tenés dudas no vivís en verdad, vivís en duda. Pero cuando conocés la palabra de Dios y decís, yo la creo y me pongo ese cinturón y digo, sobre todo esto voy a edificar mi armadura, sobre toda esta verdad que dice la palabra, que dice quién soy yo, que dice quién es Él y que dice que Él ha vencido, que Él reina con toda autoridad. ¿Cómo no voy a presentar batalla si sé que al final de cuentas, al final del día, la batalla está ganada? Pero muchas veces no lo creemos. No creemos en su palabra. Y qué triste puede ser pensar que el enemigo cree más de la palabra de Dios que nosotros creemos en la palabra de Dios. El enemigo va a hacer que las dudas vengan a tu vida. Que no creas las verdades que están escritas en la palabra. ¿No te ha pasado que has hablado acerca de la palabra y te dicen, ¿vos crees en esos cuentos? Y entra la duda y vos tenés que decir, yo sí los creo. Pero muchas veces, bueno, sí, a veces, y tratamos de alguna forma de defendernos en vez de realmente declarar lo que dice la palabra. Y si yo lo creo, yo lo declaro y vivo de acuerdo a esa palabra. Y cuando vivo de acuerdo a esa palabra, estoy viviendo de acuerdo a la verdad del Evangelio, a la verdad de Cristo. ¿Y qué dice la palabra? La verdad nos va a hacer libres. La verdad nos va a hacer libres. Tener nuestra esperanza en esa verdad. Y el enemigo obviamente se va a levantar contra nuestro hogar, contra nuestras relaciones, con lo que estamos viviendo, contra nuestros trabajos, contra nuestras cosas. Porque el enemigo se quiere levantar. Y si no tenemos en claro cada una de estas verdades, vamos a tambalear. Porque nos va a hacer retroceder. Porque todo el plan y propósito que Dios te prometió, lo vas a empezar a dudar. Porque no se va a dar en su momento y vas a empezar, el enemigo te va a decir, seguro que escuchaste esto, seguro que Dios va a hacer esto en tu vida, seguro que Dios es Dios todopoderoso, seguro que Dios va a traer a tus familiares de vuelta a los pies de Cristo.
Y de alguna forma el enemigo empieza a sembrar esa duda a través de los problemas, de las dificultades. Y de repente aparece uno y dice, ¿dónde está tu Dios? No era que todos los problemas que tenés, mirá, ¿dónde está tu Dios? ¿Y cuál es nuestra respuesta a esa pregunta? Decimos, la palabra dice que Él está reinando sobre toda autoridad. Que a pesar de todo esto, Él sigue reinando. Él sigue siendo Dios. Y la palabra dice, aunque pase por este momento, aunque pase por sombra de valle de muerte, no temerá mi corazón, porque su presencia está conmigo. Él me va a infundir aliento. Él me va a dar fuerzas cuando no las tenga. Él me va a levantar, me va a sostener. Y sé que al final de todo esto, la victoria va a ser mayor. ¿Declaramos eso cuando nos hacen esa pregunta? Y bueno, sí, Dios tendrá sus razones. Cuando realmente conocemos la verdad y somos libres para declararla. Porque en eso el enemigo nos prueba si somos libres para declarar la verdad de Dios. Y muchas veces nos quedamos callados conociendo la verdad. Y vivimos en temor. Si has puesto tu fe en Jesucristo, como dije la semana pasada, estamos en guerra. No hay forma de esconderse. Estamos en guerra y necesitamos pelear esa batalla. La verdad de la Escritura, la verdad de la palabra de Dios tendría que tener un efecto en nosotros que cambie nuestra forma de vivir, que cambie nuestra forma de hablar, que cambie nuestra forma de relacionarnos con los que tenemos a nuestro alrededor. Es nuestra fe contagiosa. Hablamos la palabra de Dios como si habláramos, no sé, del programa que vimos ayer, o realmente nos callamos la boca teniendo y conociendo la verdad. Porque muchas veces la palabra de Dios tiene poder, pero hasta que no la hablemos, hasta que no la declaremos, ese poder no está. Va a seguir guardado en un libro, va a seguir guardado en nuestro corazón, pero hasta que nosotros no hablemos esa palabra, no la declaremos en fe y no empecemos a vivir esa palabra en nuestra vida, esa palabra no va a tener poder. Porque cuando nosotros la declaramos, nosotros la creemos, nosotros la vivimos y nosotros la impartimos en el nombre de Jesús, esa palabra tiene poder. La verdad de la Escritura, como decía, es la que tiene que afectar la forma en que vivimos. Y después dice, la segunda parte de Efesios 14 dice, defiendan su posición, dice el versículo 14, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pablo nos dice que nos pongamos esa coraza de justicia. ¿Qué significa ser justo delante de Dios? Es vivir para hacer la voluntad de Dios, permaneciendo fieles a Él y a su llamado. En otras palabras, es aprender a vivir en santidad. Eso es ser justo. Vivir en santidad. El apóstol Pablo nos dice que su justicia es su coraza. Es aquella coraza que se ve ahí en el dibujo, es lo que protege tu pecho. ¿Y qué hay en tu pecho? Tu corazón. Tu corazón. Y el corazón es el que, obviamente, nuestro cuerpo físico es el que bombea la sangre, es el que nos da sustento, el que nos da vida. Si deja de latir el corazón, se termina la vida. Y espiritualmente el enemigo esto sabe, que espiritualmente nuestro corazón es aquello que es lo que Dios busca. Dios busca un hombre y una mujer conforme a su corazón. La palabra dice que Dios no mira talentos, no mira aspectos físicos, mira el corazón de la persona. Dios busca corazones y ese corazón espiritual es lo que el enemigo quiere atacar en este tiempo. Porque sabe que si detiene el latir de ese corazón espiritual, si afecta a nuestro corazón, todo lo demás va a ser afectado. Cuando vemos a uno
cabizbajo por alguna cosa que le decimos. ¿Qué tenemos? ¿Mal de corazón? ¿No? Se enamoró, se desenamoró, al mal de corazón. Y eso afecta su cara, su forma de vestirse, su forma de moverse, su forma de hablar, sus ganas de levantarse, sus ganas de no levantarse. Porque el corazón afecta tus sentidos, afecta tus pensamientos, afecta tu voluntad. Y espiritualmente eso también sucede. Si el enemigo puede afectar tu corazón espiritual, va a afectar tus pensamientos porque todo lo vas a ver negativo. Porque tu propósito se va a detener. Porque Él sabe que tomar ese corazón va a generar en vos que dejes de buscar a Dios, que te alejes de Él. Por eso la palabra nos dice que debemos cubrir el corazón. Dice, pongámonos la coraza de justicia. Una coraza delante de nuestro corazón para que nuestro corazón sea íntegro delante de Dios. Para que sea puro, para que aprendamos a vivir en santidad. Y yo creo que el enemigo obviamente quiere atacar nuestro corazón en este tiempo. Pero está en nosotros protegerlo. La palabra dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No solamente lo decía Pablo, lo dice la palabra de Dios en varias formas. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón y tenemos que entender que cuando guardamos nuestro corazón es para ser santos, para vivir en santidad. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Buscar la santidad. Y tenemos que entender que Dios obra en este tiempo y no hay, por así decirlo, no hay amistades que te puedan separar de Dios. No hay situaciones que te puedan separar de Dios. No hay un estilo de vida en el cual tal vez estás viviendo que te pudiera separar de Dios. No hay ninguna adicción que tengas, ningún hábito que hayas estado haciendo en tu vida del cual el Espíritu Santo no tenga el poder para librarte y sacarte de ahí y para empezar a vivir en la santidad y de acuerdo a la palabra de Dios. Pero solamente vamos a poder hacerlo si nos cubrimos de esa coraza, si protegemos nuestro corazón. Así que primeramente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cubrir nuestro corazón y ¿qué más? Y la verdad. Ponernos el cinturón de la verdad, poner lo que nos cubre el corazón. Amén. Y después nos dice Pablo, en el versículo 15 dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Yo estaba leyendo un poco y buscaba las distintas versiones que estaban de la palabra de Dios. Y nos habla no solamente del calzado de los pies, sino tener el celo, las ganas, la desesperación por llevar la palabra a aquellos que no la conocen. Anunciar el evangelio de la paz a aquellos que hoy no tienen paz. Que la palabra de Dios sea la que guíe nuestro caminar, la que proteja nuestro caminar, para la que nos diga dónde tenemos que ir y hacia dónde no tenemos que ir. Porque leemos la palabra, es estar listos y dispuestos a compartir las buenas nuevas, es avanzar el reino de Dios, no importa lo que suceda. Y después sigue diciendo en el versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El escudo de la fe. Los soldados romanos en esa época, y Pablo cuando escribe esta carta está preso y está obviamente rodeado de romanos, así que está mirando a todos los romanos que están caminando, por eso para él era normal ver al que tenía la coraza, al que tenía las botas, los veía a todos los romanos todos los días, así que él ve y habla del escudo
de los romanos, el escudo era un escudo grande, con el cual ellos se cubrían de las flechas del enemigo, de los ataques del enemigo. Entonces nos habla, dice, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del enemigo. El enemigo nos ataca y envía dardos, envía flechas para matar nuestra fe, para que no avancemos. Y es con esa fe que tenemos la que tenemos que cuidar. La fe, más que simplemente creer en Dios, incluye creer en lo que Dios es, en lo que promete en su palabra y en lo que dijo que va a hacer. Tener fe en Dios no es solamente eso, es realmente creer lo que Dios declara en su palabra, creer que Dios va a cumplir su propósito, creer que Dios ha vencido al mundo y Él va a volver a reinar con toda autoridad. Él va a venir a juzgarnos a nosotros, Él va a volver por segunda vez. Es creer en su palabra y creer que si Él lo dijo, se va a hacer. Cuando yo realmente creo en esa fe, cuando el enemigo me dice, no podés hacerlo, la Biblia dice que sí. Yo creo lo que Dios declaró. Yo creo lo que Dios dijo. Y es ese escudo que nosotros tenemos, el escudo de la fe, de creer lo que Dios dice, lo que dice su palabra, es lo que va a hacer que esas flechas no puedan penetrar nuestro escudo. Porque es la fe la que tiene que estar viva, la fe la que tiene que reinar en este tiempo. La fe es poderosa y nos protege no solo de los peligros físicos, sino también de los espirituales, de los ataques del enemigo en este tiempo. En el versículo 17 nos sigue diciendo que nos pongamos el casco de la salvación. El casco obviamente es lo que protege tu cabeza, pero ese casco que se ponían también cubría los oídos y los ojos. Y tenemos que cubrir lo que vemos, lo que oímos y lo que dejamos entrar en nuestra mente. Pablo dice, en su palabra dice, todo es lícito. O sea que podés hacer todo lo que vos quieras, mas no todo me conviene. Yo puedo mirar todo. Nada está no permitido. Todo es permitido, pero no todo te conviene. Cuando te pones el casco, que dice acá, el casco de la salvación, es saber que somos salvos. Y a través de esa salvación tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestros oídos. Porque eso va a ser lo que alimente tu corazón. ¿Y qué dice la palabra? De la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Y si vos no tenés tu cabeza, tu mente, tus oídos cubiertos, tus ojos cubiertos, ¿qué es lo que estás dejando que entre en tu corazón y gobierne cada uno de tus pasos? Por eso uno puede ponerse la coraza en el pecho, pero si deja que su cabeza esté descubierta y deja que todo pensamiento empiece a entrar en tu mente y haga raíz en tu corazón, ¿de qué vale que vos tengas una coraza si realmente el pensamiento ya entró por otro lado? Entonces necesitamos el casco que protege a cada uno de nosotros. Y hasta ahora toda la armadura que Dios nos está hablando es una armadura ¿de qué? De defensa. ¿Cómo nos vamos a defender del ataque del enemigo? Con casco, con coraza, con escudo, con el cinturón, con las botas. Pero ahora el apóstol Pablo nos sigue hablando, porque no estamos llamados a estar en la defensiva, sino tenemos que también estar en la ofensiva. Y dice en 2 de Corintios 10, dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Las armas que Dios nos da tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Las armas que tenemos no son del mundo. Por eso no podemos pelear con cosas del mundo en un ambiente espiritual.
Por eso la palabra dice que las armas que luchamos no son de este mundo, sino que tienen un poder. El poder de Dios, un poder divino para derribar fortalezas, para destruir argumentos. Y te preguntarás entonces, ¿cuáles son las armas que Dios nos da? ¿Cuáles son esas armas espirituales, esas armas divinas para derribar fortalezas? Y en el Efesios 6:17 dice, como casco usen el de la salvación y como espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Wow. La palabra de Dios era la que nos decía hace un ratito que servía para defendernos. Pero Él nos está diciendo que esta arma es una espada. La palabra de Dios es una espada que es para atacar al enemigo, para infundir daño al enemigo. Así que como soldados romanos que ellos eran en ese tiempo, tenían un gladius, que era la espada que ellos tenían. Esa es la espada que Dios nos da en este tiempo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la parte del alma o el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Es más cortante que espada de dos filos. Usar la espada del Espíritu es usar las Escrituras para defendernos de los ataques del enemigo. El enemigo, como dije al principio, es un enemigo que nos quiere engañar, nos quiere acusar, nos quiere mentir, nos quiere engañar, nos quiere llevar a un territorio donde nos sentimos vulnerables. Pero cuando empezamos a usar la Escritura, cuando empezamos a declarar lo que dice la palabra de Dios, la espada sirve para defender y para atacar. Sirve para defender porque paramos el ataque del enemigo, pero también damos el ataque. ¿Tomamos realmente en serio leer la palabra de Dios? Aprender lo que la palabra de Dios dice. Usar la palabra de Dios para situaciones donde el enemigo se nos viene contra nosotros y nos sentimos que nos asfixia, nos sentimos rodeados, nos sentimos que no tenemos salida. Y que realmente en esas situaciones, ¿qué vamos a declarar? Tal vez podamos declarar, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Porque yo cuando empiezo a declarar la palabra de Dios, empiezo a hacer daño al enemigo. Empiezo a repeler todo ataque del enemigo. Empiezo a infundir en mi espíritu armas espirituales para poder contrarrestar el ataque del enemigo. Pero si no conozco la palabra, si no la leo, si no la abro, si no la medito, si no la estudio, es como un soldado que cuando tiene que ir al frente de batalla agarra y saca sus armas y se la da al enemigo y le dice, bueno, acá tenés. Estamos entregando tal vez nuestras armas en vez de usarlas. Porque tenemos que entender, como dice la palabra que estábamos leyendo recién, que nuestras armas no son de este mundo, son divinas. Por eso para mucha gente que lee la palabra no tiene sentido. Para los que no creen, dice que el Evangelio es locura. Pero los que creemos en Dios, a los que tenemos nuestra esperanza en Él, sabemos que la palabra tiene poder. Pero ¿cómo vamos a usar esa espada si no la tenemos en nuestro corazón? Si no hemos aprendido, si no hemos leído la palabra, si no hemos estudiado lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. ¿Cómo vamos a enfrentar al enemigo si no tenemos esa espada en nuestras manos? Por eso debemos leer nuestras Biblias. Debemos estudiar la palabra.
Y no es raro que cuando te pongas a estudiar la palabra, cuando le abras la Biblia, te llamen por teléfono, suceda algo, no encuentres la Biblia. Porque el enemigo se va a encargar de que no puedas leer la Biblia. El enemigo se va a encargar de que no tengas tiempo. Pero está en nosotros saber que eso es algo importante, importantísimo. Leer la palabra de Dios. Y la segunda cosa que Dios nos da, y está en el versículo 18, dice, y todo esto, de ponernos la armadura, de usar la espada, es la palabra de Dios, dice, y todo esto háganlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu. Renuncien incluso al sueño. Me encanta esta versión porque decía, renuncien incluso al sueño si es preciso y oren con insistencia por todos los creyentes. Dios nos da otra arma que es la oración. Y muchas veces no tomamos esa arma de la oración. No oramos, como dice acá, orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu Santo. La oración tiene poder. Cuando uno ora, el enemigo tiene que retroceder. Cuando uno ora, el enemigo se va. Cuando uno ora, cuando busca sin cesar, no estoy hablando de una oración antes de comer, no estoy hablando de una oración antes de dormir, que parece que nos estamos quedando dormidos. Estoy hablando de cuando realmente dice que orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu, es cuando tenemos nuestras victorias. Es cuando el enemigo tiene que retroceder. Es cuando cosas en el ambiente espiritual empiezan a suceder. Porque el enemigo tiene que huir. Porque no solamente estamos cubiertos por toda esta armadura y tenemos la palabra de Dios para declararla, sino que cuando oramos estamos rompiendo toda fortaleza. Estamos atacando directamente toda cosa que el enemigo quiere hacer sobre nuestras vidas. Y me encanta porque dice, renuncien incluso al sueño. Si es necesario, no duerman. Pero sigan orando. Sigan clamando. Sigan buscando de Dios. Los grandes avivamientos espirituales a lo largo de la historia han empezado con oración. Tal vez en medio de persecución. Yo me acuerdo, hace unos años había escuchado un testimonio de, no me acuerdo si era Ruanda o uno de esos países en África donde hubo un gran avivamiento. Y dice que la gente era perseguida porque no querían que los cristianos oraran. Así que dice que en la noche los cristianos se iban en el medio del bosque o en el medio de los pantanos o lagos y se metían en el agua y se ponían a orar en el medio de la noche para que no los pudieran agarrar. Y oraban hasta casi la mañana, al amanecer, y volvían de vuelta a su casa para que no los maten y no los agarren. Y es así que el gobierno empezó a cambiar la situación del país. Y después, tiempo después, el presidente de ese país, en un estadio nacional, en cadena nacional, entregó a su país a las manos de Dios. Dijo, este país tiene que servir a Dios. Pero empezó con algunos que dijeron, tenemos que orar sin cesar. Y si no tenemos que dormir, no dormimos. Pero esta batalla hay que pelearla. Esta batalla hay que llevarla adelante. Hay que estar listos para la batalla. Hay que ponernos la armadura de Dios. Hay que salir a pelear y a reclamar lo que el enemigo nos ha robado. A traer libertad a los cautivos. A traer esperanza a los que hoy no tienen esperanza. A soplar vida en el nombre de Jesús a aquellos que hoy están muertos espiritualmente. Pero necesitamos cubrirnos de esa armadura. Necesitamos tomar el lugar que Dios quiere que tomemos. No hay victoria si no hay oración. No hay victoria si no nos hemos cubierto de la armadura de Dios. No hay victoria si no hay santidad en nuestra vida. No hay victoria si no hemos cubierto nuestros oídos, nuestros ojos y todo lo que entra en nuestro cuerpo. No hay victoria si no hacemos todo esto. Por eso la palabra nos dice, y todo esto
háganlo orando. Lees la palabra, orá. Te cubrís con el casco de la salvación, orá. Cubrís tu corazón, orá, clamá, intercedé por aquellos que hoy tal vez no tienen voz para levantarla. Aquellos que están amordazados espiritualmente. Aquellos que no conocen la salvación. La oración es lo que hace retroceder el reino de las tinieblas. Y una de las cosas que yo miraba mientras el grupo de música pasa, muchas veces pensamos que la iglesia es estas 4 paredes. La iglesia es un lugar, tal vez pensamos, y Jesús nunca dijo que su casa iba a ser una casa donde tuvieran buena música, donde tuvieran un buen sistema de sonido, muchas luces. Jesús no dijo que iba a ser una casa donde se predicara muy bien, sino que Jesús dijo que mi casa será casa de oración. Jesús mismo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Porque mientras nos cubrimos espiritualmente, mientras nos ponemos nuestra armadura, mientras estamos listos para enfrentar la batalla, necesitamos usar la arma que Dios nos ha dado, que es la oración. Porque la oración tiene poder. La oración rompe fortalezas. La oración derriba al enemigo. Y necesitamos usar esa arma. Cuando nos pongamos toda esta armadura de Dios, cuando estemos listos con la espada en nuestra mano, que es su palabra, y estemos orando, vamos a estar listos para enfrentarnos al enemigo y enfrentar a todo lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros. Vamos a estar listos para estar en el ejército de Dios, batallando, reclamando, orando, intercediendo y haciendo crecer el reino de Dios en este tiempo. Estas son las armas que Dios nos ha dado. Estas son las armas que Dios ha puesto en nuestras manos. No se necesita ir a comprar más nada. Se necesita ponernos la armadura nosotros mismos. La palabra no dice que Dios va a venir a ponerte la armadura. Dice, pónganse la armadura de Dios. Pónganse el casco, pónganse el cinturón, pónganse la coraza. Revístanse. No dicen yo los voy a revestir, revístanse. Es una decisión personal de estar listos y dispuestos para ser usados por Dios. Pero la única forma de estar en el ejército de Dios es que nosotros estemos preparados para hacer la obra que Él tiene que nosotros queremos que haga. Si queremos que Dios actúe, que Dios nos use, tenemos que empezar a cubrirnos, cubrir nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos. Buscar de vivir en santidad de acuerdo a lo que la palabra dice, ser obedientes a Él, resistir al enemigo. Resistir al enemigo y el enemigo va a huir. ¿Qué mejor batalla que podemos enfrentar en este tiempo? Y la palabra es clara. Jesús dijo, van a enfrentar aflicciones. Pero dice, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando enfrentes esas aflicciones, ¿cómo las vas a enfrentar? ¿Desprotegido o cubierto con las armas, con la coraza que Dios te ha entregado hoy en tus manos? La decisión es tuya. Nadie puede venir a ponerte un casco de la salvación, nadie puede venir a ponerte una coraza. Nadie puede cubrir tus oídos y tus ojos y tu mente. Solamente vos lo podés hacer. Solamente vos podés decir, yo soy santo, soy apartado para Dios. No me voy a contaminar, voy a vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Yo voy a ser obediente a Él. Y sé que si soy obediente, que si resisto al enemigo, Él huirá. Yo te animo en este tiempo para que medites la palabra que acabamos de leer. Que vayas a tu casa,
la abras y la leas de vuelta. Y decirle, Señor, hablame en este tiempo. Usá una de las armas que Dios te dio, la oración. Y empezá a clamar, empezá a decirle a Dios que obra en tu vida. Y como dice la palabra, si es necesario, no duermas. Porque ahí vas a saber que esto es importante. Esta batalla es importante. Porque el enemigo se levanta como león rugiente en este tiempo. El enemigo quiere que todo lo que habla de Dios desaparezca. Que ya no se ore en las escuelas, que ya no se ore en los gobiernos. Que ya no se hable de Dios en ningún lado. Pero está en nosotros ponernos esa armadura y enfrentar batalla. La victoria es del Señor. Nosotros tenemos que ir y presentar esa batalla. Amén. Señor Jesús, espero que yo te Dios doy haya gracias hablado a en tu esta corazón tarde porque a través de este mensaje. reconocemos Si que estás en necesitamos Sydney, de ti, te Señor. invitamos a que te acerques para que seas parte Yo te doy de nuestra gracias, Padre, comunidad. porque Queremos conocerte, sabemos que tu presencia queremos nos acompaña, poder y sabemos compartir que tu un tiempo palabra juntos. es la que Si nos da estás fuera de aliento, la que Sydney, nos da te fuerza, la que aliento nos a que da busques una iglesia dirección en cerca de este donde tiempo. estés, para que Para que a través de realmente lo que estamos puedas leyendo, descubrir Señor, el plan y podemos propósito cubrir que Dios tiene nuestro preparado corazón, para vos. nuestra mente, Te esperamos nuestros oídos, el sábado que viene nuestra cabeza, para poder Señor. escuchar lo que Dios tiene Podemos preparado para tu vida. Ser cubiertos por la coraza, por la armadura que tú has puesto en nuestras manos. Yo te pido que en este tiempo tú hables a nosotros, que nos des esa fortaleza espiritual, ese coraje para vestirnos, revestirnos de tu armadura, Señor. Para empezar a mover esta espada espiritual que has puesto en nosotros, que es tu palabra, que tiene poder. Y para que nuestra oración sea fuerte, sea eficaz, sea aquella que clama a ti, Señor, porque sabe que depende solamente de ti. Yo te pido que en este tiempo tú obres en nuestras vidas, que tu presencia se manifieste en nosotros, porque necesitamos de ti en este tiempo. Hoy estamos en este lugar para levantarnos en fe, Señor, de acuerdo a tu palabra, listos para la batalla, para reclamar, para recuperar lo que el enemigo ha robado, para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad a los enfermos, para declarar el año de la bondad del Señor, para declarar tu gloria y tu poder, para saber que tu palabra es verdadera y que nos cubre en todo momento. Yo te pido que tú obres en cada uno de nosotros. Necesitamos de ti en cada uno de nuestros pasos. Manifiéstate, Señor, en este tiempo. Aquí estamos, Señor, para que tú nos uses. Aquí estamos, Señor, para que tú hagas la obra que has empezado. Queremos vivir en fe, queremos vivir en obediencia a ti, Señor. Queremos vivir en santidad, Señor, en justicia. Que seas tú el que nos guíe en todo momento y a toda verdad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que en este tiempo realmente no miremos a nuestro alrededor y digamos, bueno, ¿quién se va a poner la armadura? Sino que tomemos algo personal. Que nos pongamos nosotros esa armadura. Porque creo que estamos dispuestos, si alguien viniera a tu casa y tratara de hacerle algo daño a un familiar tuyo, vos estarías dispuesto, como dicen, no, a entregar tu vida por tu familiar, por el ser querido. ¿Cuántos seres queridos el enemigo nos ha robado? Y los ha llevado al cautiverio y los tiene prisioneros de hábitos, prisioneros de malas cosas. Y está en nosotros ponernos esa armadura. Está en nosotros agarrar la espada, que es la palabra de Dios, y empezar a orar y a batallar en el nombre poderoso de Jesús. Está en vos
Yo te animo que en este tiempo vos te pongas esa armadura. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una muy, pero muy buena semana. Amén. Está